Hola, muchísimas bendiciones para todos. Soy el pastor Giovanni Ospina. Probablemente esté viendo que la imagen de este video no está a la par con la voz que usted escucha, con mi voz, con esta voz en off. Y quiero presentar excusas porque el video en la parte inicial, en los primeros 15 minutos, para ser exacto, el minuto 15 con 32 segundos, el video estuvo presentando fallas de origen en el sonido y por eso no quedó registrado. Y para no dejar en el aire esta predicación, esta inicio de la predicación, estos primeros 15 minutos, quise hacer este audio para ponerlo encima de este video y no dejar sin una introducción clara a esta enseñanza y a esta predicación. Así que me tomé la libertad de sacar un espacio para retomar mis apuntes del mensaje y tratar en lo posible con la guía de Dios de poder suplementar lo que se había dejado consignado en el video. Inicialmente comencé con una oración pidiéndole a Dios su dirección. Evidentemente lo voy a hacer también para que sea Dios quien nos ha estado orientando en su palabra y que nos guíe también en esta enseñanza que vamos a compartir en este momento. Después de los 15 minutos ya se retoma el audio original del video con la enseñanza como es acostumbrado. Muchas gracias por su comprensión y bueno, que el Señor le continúe bendiciendo por estar allí siempre pendiente del estudio de la palabra. Muchas bendiciones. Padre Celestial, quiero darte gracias porque tú eres nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro enseñador, y en lo que compartimos el día de ayer, que por una situación particular que tú sabes, Señor, tuvo una falla en el sonido, te pedimos que hoy nos orientes en la enseñanza, que podamos aprender de lo que tú tienes para decirnos, lo que tú hablaste a mi corazón para compartir el día de ayer. Hoy lo pongas en mi corazón y en mi boca para que también esas orientaciones y guías de tu palabra lleguen a nuestra mente y a nuestro corazón bajo tu sabiduría y tu inteligencia, Señor. Te pedimos que orientes este estudio y nos guíes, Señor, por las palabras en las que tú nos llevaste el día de ayer, para que de la misma manera el mensaje que tú quieres transmitirnos llegue en esta ocasión a todas las personas que escuchan este audio y este video. Te pido que tú bendigas a cada uno con toda bendición espiritual y especialmente de sabiduría, de inteligencia y de mansedumbre, para que con un corazón bien dispuesto esta palabra pueda llegar a ser sembrada en los corazones de cada uno de los oyentes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien, en la entrega del día de hoy, la entrega ya número 18, quiero comenzar, o bueno, el día de ayer estuvimos comenzando con un breve resumen de lo que compartimos. En la entrega pasada estuvimos abordando la temática de Dios te quiere bendecir, pero bajo la óptica de la visión de Dios respecto al dinero y la visión del mundo. Estuvimos analizando un pasaje que está en Lucas capítulo 16 y le pido que me acompañe allí. Lucas capítulo 16 y en el versículo 13 es el Señor Jesús quien habla allí. Y a continuación nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro. Odiará a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Es el término apropiado que ya hemos analizado con suficiencia anteriormente. En primero, lo que estábamos diciendo es que toda relación de servicio o de amor hacia alguien necesariamente manifiesta desamor y aversión hacia su contrario. El Señor es muy claro cuando dice que no hay un punto medio en este sentido. Él dice: no pueden servir a dos señores, no se puede hacer. Y la relación de odio y amor se da para con el dinero, para con Mamón, o para con Jesús, para con el Señor, Dios Todopoderoso. Esa es la realidad y esa es la evidencia de lo que el Señor nos quiere manifestar para que tengamos una claridad respecto a que no puede nuestro corazón estar dividido en ese sentido, porque si amo a Dios, entonces no puedo amar las riquezas. Y si amo las riquezas, realmente no puedo amar a Dios. De hecho, el mismo Señor Jesús allí dice: odias a uno
cuando amas al otro. Y el versículo a continuación dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Allí hacíamos énfasis justamente en la actitud de burla por causa de lo que albergaban en su corazón, por la aversión que el mismo Señor Jesús está diciendo que tienen cuando no se ama a Dios y se aman las riquezas, siempre de manera natural, eso es lo que el Señor Jesús aclara, habrá una aversión en contra del Señor. Y lo que el Señor dice allí es que los fariseos eran avaros, es decir, amaban el dinero. Y por lo que el mismo Señor Jesucristo acaba de explicar, que cuando no se ama, cuando se ama el dinero, siempre se va a hacer contrario a Dios, vas a odiar al Señor, entonces siempre va a haber una repulsión a todo lo que venga de parte de Dios relacionado pues a ese tema. La Biblia dice que ellos eran avaros, entonces se burlaban del Señor. Está hablando Jesucristo, es Dios el que está hablando. Ellos supuestamente se manifestaban o se creían servidores de Dios, eran los fariseos, eran los religiosos prominentes de la época, y ellos, en supuestamente su posición jerárquica religiosa, se consideraban siervos de Dios, pero tenían a Dios mismo encarnado al frente de ellos y se burlaban de él, porque lo que guardaban en su corazón realmente era avaricia. Avaricia, que es idolatría, que es amor al dinero. Entonces, ahí se está cumpliendo evidentemente lo que el mismo Señor Jesucristo les acaba de manifestar. Si ustedes aman al dinero, me aborrecen. Y por eso ellos se burlaban. Siempre que tengamos un afecto, vamos a decirlo en esos términos, un afecto distorsionado hacia el dinero, que no es el que Dios quiere que tengamos, vamos a tener un afecto realmente en oposición al Señor Jesús. Él mismo lo estableció. En Mateo capítulo 12, versículo 30, el Señor Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. No hay una posición media. Ahora bien, como ellos se burlaban, el Señor Jesús les dijo, ustedes, verso 15, son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Qué interesante que el Señor pone de manifiesto cuál es la perspectiva humana y la perspectiva divina. Pero la equivocada perspectiva humana respecto al dinero es aclarada por el Señor Jesucristo, es algo abominable delante de Dios. Por eso no podemos nosotros tener ese tipo de perspectivas que el mundo tiene respecto al dinero, porque por esa perspectiva terminamos aborreciendo al Señor. Y la Biblia dice que eso es abominable. Ahora bien, ¿qué es abominable? No es el dinero, no son las riquezas, eso no es abominable porque eso es lo que Dios quiere darnos. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La Escritura nos dice también que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos, que Él nos dará todas las cosas en abundancia para que abundemos para toda buena obra, que el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y así muchos pasajes nos hablan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es abominable delante de Dios no son las riquezas en sí, sino ese afán por hacerse rico. Recordemos que en la anterior entrega habíamos hablado en Proverbios capítulo 23 desde el versículo 1 hasta el 8, y luego leímos el verso 12, hicimos un salto después al verso 17 y hasta el 18. El Señor Jesús dice allí en su palabra, no te afanes por hacerte rico, sino sé prudente y desiste. Allí no está diciendo que cuando dice no te afanes por hacerte rico, no está diciendo hazte rico pero lentamente, no. Allí no está diciendo que lo que no se debe hacer es tener afán. Allí lo que se está diciendo es que no se debe uno permitir
ese afán por la riqueza, ese amor a las riquezas. Por eso el pasaje es claro, Proverbio 23 dice, sé prudente y desiste. La prudencia es desistir de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha establecido una manera. Recordemos que habíamos hablado de un pasaje de Santiago, donde dice la Biblia que el que tiene el corazón dividido, el que quiere servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, el que no renuncia al amor a las riquezas, pues no puede servir a Dios y pues termina odiando a Dios, porque el que no es conmigo contra mí es, y el Señor Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces hay una contradicción y por eso Santiago dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No puede recibir nada de Dios. Ahora, Dios ha diseñado la manera para darnos las riquezas y no es como el mundo la establece. Eso es abominable delante de Dios. La manera como Dios quiere que obtengamos las riquezas, primero es haciendo que nuestro corazón sea formado para que no sirva al dinero, sino que sirva a Dios. Que no haga del dinero un señor, sino un buen siervo. Y la manera como Dios lo ha establecido no es como el mundo lo establece. El mundo establece que para tener riquezas hay que amar las riquezas. Pero el Señor nos da en su sabiduría el principio por medio del cual Él garantiza que las podemos tener. Y el principio es renunciar a ellas. No te afanes por hacerte rico, dice el pasaje. Sé prudente y desiste. Y desiste. Recordemos que también habíamos visto otra enseñanza de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. Esos son los principios que el Señor estableció, porque allí dice, el que ama la riqueza no se saciará de ellas. Entonces mire cómo es contrario a lo que el mundo establece. El mundo establece que entonces para tener riquezas, entonces hay que amarlas. Pero Jesús dice, si el que ama las riquezas no se va a saciar de ellas. Entonces la manera como Dios las da es enseñándonos a no amar la riqueza, sino amarlo a Él. Y por eso así ha establecido principios que despeguen nuestro corazón del amor al dinero, colocando primero siempre a Dios, para que entonces Él pueda darnos en retribución lo que Él ha prometido. Por eso Él dice, traigan del a Dios lo que es de Dios y pruébenme en esto a ver si no les abro las ventanas de los cielos, porque Dios así lo ha establecido, pero solamente aquellos que despegan su corazón de las riquezas. Ahora bien, eso es abominable delante de Dios, el amor a las riquezas, porque recuerde que el pasaje mismo dice, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Habíamos visto otro pasaje de Filipenses capítulo 3, donde dice, en el verso 18, que por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición, porque 1 Timoteo 6 dice que los que codician las riquezas se extraviarán de la fe y serán atormentados con muchos dolores. Dice, el fin de ellos será la perdición, porque su Dios es el vientre y su gloria, aquello que debería ser su vergüenza, y solo piensa en lo terrenal. Cuando la Biblia dice que lo que ellos ven como glorioso es realmente una vergüenza, y cuando el Señor Jesús dice en Lucas 16 que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, imagínense que los hombres están haciendo de lo malo, de lo putrefacto, de lo dañoso, de las piedras, un tesoro. Por eso el Señor dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y hay gente que de la basura hace un tesoro. Por eso hay un término que utiliza la Biblia del que empezamos a hablar ya en la anterior entrega y que hoy vamos a continuar, hoy es el centro de esto, que se refiere a la rapiña. La rapiña significa lo robado, lo saqueado, el despojo, la sustracción, la rapacidad. También hace referencia a lo que se ha tomado putrefacto. Entonces, los hombres hacen de las riquezas, de lo putrefacto, casi que un tesoro. Y la Biblia habla de esa rapiña. Miremos, por favor, ya estamos para empatar el video original de la predicación, así que ya voy concluyendo para que empatemos con la lectura. En Proverbios, capítulo 21. Proverbios, capítulo 21, desde el versículo 2, dice de esta manera. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor es quien pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es para el Señor más agradable que el sacrificio. Los ojos altivos
el corazón orgulloso, el pensamiento de los malvados, todo es pecado. Hago un salto al versículo 6. Amontonar tesoros por medio de la mentira es fugaz ilusión de los que buscan la muerte. La rapiña de los malvados los destruirá por cuanto no quisieron actuar conforme a la justicia. Bueno, a partir de aquí ya continúa el audio original para que siga en la sintonía del video. Bendiciones. Gracias por estar aquí. Bueno, espero que no haber tenido alguna situación porque no estaba viendo cómo el micrófono estuviese teniendo la recepción del sonido. Creo que ya estamos bien allí. Bueno, dice, amontonar tesoros por medio de la mentira es fugaz ilusión de aquellos que buscan la muerte. En la búsqueda de la muerte hay un camino que se debe recorrer y comienza según el Señor Jesús, no lo dije yo, el malo vino para robar, matar y destruir. Comienza robando, continúa matando y termina destruyendo. Ahora, decía, por si no quedó en el audio registrado, quien da acceso al robo ha abierto un espacio a la muerte. El robo es la antesala de la destrucción. Quien hace lobby en el robo lo conquistará la destrucción. Amontonar tesoros por medio de la mentira significa estar en contraposición a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad establece que hay que darle a Dios lo que es de Dios. La mentira sencillamente es creer en los engaños que el diablo, el padre de mentira, trata de decirte, como dice por ahí una canción mundana, endemoniada hasta que no más, mata que Dios perdona. Mata que Dios perdona, no pasa nada. Robe que Dios perdona, no pasa nada. Eso dice el diablo, con que Dios les ha dicho, del día que coman esto van a morir. ¿Quién dijo? Siempre el diablo va a actuar de esa manera. Eso es fugaz ilusión de los que buscan la muerte. ¿Por qué una fugaz? Usted sabe lo que significa fugaz. Fugaz significa que no dura, que es perecedero, que no permanece. Dice, fugaz ilusión de los que buscan la muerte. Una ilusión. Una cosa es tener ilusión, otra cosa es tener esperanza. La gente ilusionada es la gente que se imagina un futuro, que se inventa o se cree algo que le han vendido. El diablo le vende imágenes. Por eso el Señor Jesús dijo, se refirió en Mateo 13 al engaño de las riquezas. ¿Sí? Porque el diablo le va a proponer ideas y le vende pajaritos en el aire y le va a vender la historia que el diablo le vendió a Eva. No van a morir, sino que Dios sabe que no sé qué, que si sé cuánto. Siempre le va a montar una historia y un panorama futuro buenísimo y la vamos a hacer y la vamos a romper y vamos a ser bendecidos y vamos a tener y vamos a viajar y vamos a hacer. Y no hay nada malo en tener, no hay nada malo en viajar, no hay nada malo, pero todo eso está mal cuando no lo hacemos a la manera de Dios. La tierra donde hemos entrado no es como antes, donde plantábamos nuestro pie, regamos nuestra semilla. No, ahora bebe el agua del cielo, Deuteronomio capítulo 11, recuerde. Entonces es fugaz ilusión de los que buscan la muerte. Y una ilusión es una imagen de algo a lo que quiero proyectarme. Pero una esperanza es completamente diferente. Esperanza es saber que mi futuro está en las manos de Dios. La esperanza tiene un fundamento y es la confianza en lo que Dios va a hacer. No hay esperanza si no está asegurada en Dios. Lo demás es pura ilusión. Si mi vida no está en las manos de Dios, por eso dice la Biblia, encomienda al Señor tu camino y tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si mis obras no están seguras en Dios, no tengo esperanza en ningún futuro, es pura ilusión. Yo me sueño y yo creo que voy a hacer y que voy a lograr. No, no va a ser así. Es una ilusión y va a ser completamente lo contrario, porque el que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor, y el que no está conmigo, contra mí está. Bien, versículo, estamos en Proverbios 21, versículo 7. La rapiña de los malvados los destruirá. Escuche, la rapiña de los malvados los destruirá. ¿Qué es la rapiña? Recuerde que es lo robado. Recuerde, Proverbios 1:32 dice que la prosperidad de los necios los echará a perder.
El desvío de los ignorantes los matará. Desvío de los ignorantes. Mi pueblo se pierde, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Quien se desvía es alguien que está en el camino pero tomó otra senda. El desvío de los ignorantes. ¿Por qué se desviaron? Por ignorantes, por no conocer la palabra de Dios. Porque debemos tener temor de Dios y conocer la palabra de Dios, no ser ignorantes. El desvío de los ignorantes, dice Proverbios 1:23, los matará. Un desvío no es una cosa pequeña. Robo, muerte, destrucción. El malo vino para robar, matar, destruir. La rapiña de los malvados los destruirá por cuanto no quisieron actuar conforme a la justicia. En otras entregas ya hablamos de eso. Jesucristo dijo: es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario hacer lo que tengo que hacer aunque a la gente no le parezca. A Juan el Bautista no le parecía que Jesús tenía que ser bautizado por él. Era el contrario, decía él, pero el Señor Jesús le dijo: no, es necesario que cumplamos toda justicia. Pero Señor, este es un bautismo para perdón de pecados. Tú antes eres el que viene a perdonarlos. Tú no tienes ninguno. Es necesario que cumplamos toda justicia. Así no nos parezca, así no lo entendamos, así no comprendamos. Es Dios el que lo está afirmando, lo está diciendo. Dale a Dios lo que es de Dios. Si no lo entiendes, es mejor que lo hagas para que vivas sin entender cómo, que morir sabiendo muy claramente el porqué. Por cuanto no quisieron actuar conforme a la justicia. Escúcheme, no quisieron actuar. La rapiña de los malvados los destruirá por cuanto no quisieron actuar conforme a la justicia. Esto es algo voluntario, es una decisión que se toma de manera clara. Al final, Dios mediante, que Dios me ayude, por eso estoy corriendo un poquito para poder alcanzar a lo que me he propuesto predicar el día de hoy. Vamos a ver que a veces nosotros podemos de manera decidida y clara tomar decisiones que no son las mejores, que no son las mejores. Tenemos que actuar conforme a la justicia y es una decisión, es una decisión. Dejar de justificarnos y empezar a decidir, actuar de la manera como Dios dice que actuemos, porque Dios sabe que tenemos necesidad, Dios sabe que no nos alcanza, Dios sabe todas aquellas cosas con las que nos justificamos. Pero como Dios sabe eso, con todo y así yo actúo conforme a lo que Dios me dice que actúe. Entonces esto ya no será una justificación, sino una razón para fortalecer mi fe y ver a Dios glorificarse en esto. Pero quien se justifica por esto y no da a Dios, lo que está haciendo es dándole una razón para que Dios lo maldiga. Malditos son con maldición, no puedo cambiar el mensaje, eso es lo que dice la Escritura. No voy a utilizar términos distintos a los que Dios mismo usa porque estaría cambiando la palabra de Dios. Y créame, mi función como siervo de Dios es prevenirte del castigo, pero también animarte para que decidas por la vida, por el bien y por la bendición. Y ese es mi ánimo, por eso te predico la verdad, la palabra de Dios. El camino del hombre perverso, versículo 8 dice: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, pero los hechos del que es puro son rectos. Hago un salto al versículo 15. Alegrías para el justo practicar la justicia. Dice que ellos no quisieron practicar la justicia, pero ¿sabe por qué? Porque aquí dice que para el justo es una alegría practicar la justicia. Busquen el reino de Dios y su justicia, y su justicia. Para el justo es una alegría practicar la justicia. Tenemos que considerar entonces qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Si corríamos bien, ¿quién nos estorbó para que no caminásemos bien? Dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién nos está estorbando eso? Si estábamos caminando acertadamente con Dios. ¿Por qué? Dice, porque para el justo es una alegría hacer lo que es correcto. Es una alegría. Es una alegría para el justo practicar la justicia, pero un desastre para los que cometen iniquidad. Practicar la justicia es un desastre para el que se porta mal. La cuestión no es solamente portarse mal, sino no tener un sentimiento que nos diga: oye, reflexiona, estás haciendo mal. Lo peor de eso es hacer mal y ser conscientes de ello. Eso es lo más terrible. ¿Cómo decir que es un desastre para los que cometen iniquidad? O sea, para muchos honrar a Dios es un desastre. Ellos son los que van a perder las bendiciones, no por las cosas que pierden las bendiciones de Dios, ya no por las cosas
que sueltan o que toman de sus manos, sino las que retienen. No por las cosas que se van, sino por las cosas que se quedan. Las cosas que retienen para sí. Eso es un desastre. Es que la persona que no es justo, que no ve bien en lo que Dios le pide, para él es un desastre diezmar u ofrendar. Porque para ellos el dinero que diezman y ofrendan es un dinero que se va, es un dinero que se pierde. Eso es un desastre, perder es un desastre. ¿Cómo voy a perder? ¿Cómo voy a dar esa platica? Porque eso es un desastre para él, no es que la necesito. Por eso el pecado es ese. El mayor mal allí es lo que ellos consideran que se fue. Y el mayor mal para ellos no es lo que se fue, lo que se le dio a Dios. El mayor mal es con lo que ellos se quedan, lo que ellos retienen. Ellos dicen, no quiero el desastre de perder esta plata, más bien quiero la bendición de quedarme con ella. Eso es bendición porque lo tengo, no lo pierdo, porque a ellos les falta. Ellos consideran, por eso es un desastre, consideran que eso les va a faltar, se me fue esa platica. Por eso nunca consideran el día que reciben la honra o de lo que reciben de mano de Dios, porque la Biblia dice que de su mano hemos recibido, 1 Crónicas 29, de lo que de su mano recibimos, nadie puede decir que no recibe de su mano. Soberbio es aquel que diga, no, es que esto es lo que yo me gané con el sudor de mi frente. Pues dale gracias a Dios que tienes una frente. Dale gracias a Dios que tienes manos. Dale gracias a Dios que tienes salud. Eso no te lo ganaste tú, por ti. Escúchame, la Biblia dice, nadie tiene nada si no le es dado de arriba, así de sencillo. Dios en todo debe tener la preeminencia, dice Colosenses, en todo, Dios es Dios. Y si Dios te ha dado algo es por la misericordia y la gracia de Dios, no porque tú te lo ganaste, no porque tú lo sudaste, eso es soberbia. Créame, hasta que no lo entiendas, no vas a disfrutar bendiciones. Nadie tiene nada si no le es dado de arriba, dice Juan capítulo 9, si bien recuerdo. El punto es que cuando tú recibes, te lo recibe de la mano de Dios, si tú no consideras lo que es de Dios, primero lo de Dios, pues no estás actuando como un justo. Para ti de pronto apartar ese dinero, dirá, ese es el dinero que se me va, entonces mejor lo retengo. Y para él eso es un bien. Que se vaya el dinero en diezmo y ofrenda es un desastre. Eso es lo que dice la Escritura. Proverbios 8, capítulo 8. Vamos a Proverbios capítulo 8. Mire cómo piensa un justo. Versículo 32. Proverbios 8, 32. Ahora pues, hijos, escúchenme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Bienaventurado significa bien, ventura. Significa lo que está por delante, lo que viene va a ser bueno. Eso es una esperanza, no una ilusión. Y Dios dice, hijos, escúchenme. No le está hablando a gente diferente, sino el pueblo de Dios. Hijos, escúchenme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. No es que no haya que guardar nada, no estamos en la ley. Atiendan el consejo, sean sabios y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. El que me escuche hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. En el mismo Proverbios capítulo 1 que me referí hace un momento, Proverbios 1:32 dice, el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder, pero mire lo que dice el verso 33, pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo sin temor del mal. Tranquilo, porque sabe que aunque caigan 1000 a su diestra, 10.000 a su diestra, aunque haya un poco de terror por un momento, recuérdenlo el Salmo 105, cuando Dios cumplió la palabra a José, lo probó hasta que se cumplió esa palabra y antes de eso dice que cortó todo sustento de pan. O sea, vienen situaciones difíciles como prueba. Dios nos prueba en lo muy poco para ver cómo fuimos de fieles en lo muy poco, para ver si nos puede poner sobre lo mucho. Solamente si aprobamos, si es fiel en lo muy poco, fiel, Dios lo pone sobre lo mucho. Dios. Ahora,
Proverbios dice acá, el que me escuche, el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios, del Señor. Verso 36, Proverbios 8:36, pero el que peca contra mí se defrauda a sí mismo, porque todos los que me aborrecen aman la muerte. Así de sencillo. ¿Se da cuenta? Robar, matar, matar. ¿Se da cuenta que los versículos siempre están hablando, aman la muerte? Es fugaz ilusión de los que aman la muerte, aman la muerte, aman la muerte. La pregunta es, ¿quién ama la muerte? Nadie la ama. Pero los ignorantes terminan muertos porque nunca entendieron que hay hombres que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Proverbios capítulo 15 o 14, 12 es. 14, 12 creo que es, donde dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino que lleva a la muerte. Nadie la anhela, pero terminan allí. ¿Por qué? Por apoyarse en su propia prudencia. Proverbios 16, 20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Por eso Proverbios, el que estábamos ahorita, el capítulo 8, decía que van a hallar el favor de Dios. El entendido en la palabra hallará el bien. El que confía en el Señor es bienaventurado. Confía en el Señor, confía en el Señor. Haga lo que Dios dice que debes hacer. Decíamos entonces de Proverbios 21, 15 que para algunos hombres es un desastre hacer el bien. Proverbios capítulo 13, 19. Voy a dar las citas rápidamente, leerlas, sin tratar de detenerme mucho en la explicación por cuestión del tiempo. Proverbios 13, 19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominable para los necios. Apartarse del mal es abominable para los necios. No seamos necios. Que se nos exhorte a la vida y a caminar honesta y decentemente delante de Dios, tal vez no delante de los hombres, tal vez es aborrecible, pero dice apartarse del mal es abominable, es para los necios. Si a uno le dicen, ve, apártese, ese camino es de mal, no debe ser abominable eso para nosotros, no deberíamos nosotros aborrecer a la persona que nos dice eso, ni enojarnos. Proverbios 14, 16. Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal. El insensato es insolente y confiado. Confiado en sí mismo. Dice, no pasa nada, no pasa nada. El sabio teme. Algunas personas piensan que el temor de Dios es algo, en vez de ser sabio, es necio. ¿Cómo va a temer a Dios? Dicen algunos. Pero el sabio es el que teme y se aparta del mal, apártese del camino de mal. Si para usted no darle a Dios lo que es de Dios no es mal, hay que hacer un profundo análisis y darse cuenta que uno no está siendo lo suficientemente sabio. El sabio teme y se aparta del mal, el insensato es insolente. ¿Sabe qué significa insolencia? Rebeldía, soberbia, insujeción, prepotencia. La gente a veces prefiere irse de la iglesia que recibir un mensaje de verdad que lo conduzca al camino del bien. Proverbios capítulo 14, pero ahora el versículo 9. Los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. La buena voluntad significa disposición a hacer el bien. Pero dice que los necios son los que se burlan del pecado. No pasa nada, son insolentes y son confiados. Proverbios 21, 29. Proverbios capítulo 21, versículo 29. Proverbios 21, 29. Dice, el hombre malvado endurece su rostro, pero el recto ordena sus caminos. El hombre malvado endurece su rostro. Ya no los puedes ni saludar, no les puedes ni hablar, no les puedes dirigir la palabra porque vuelven adustos, soberbios. Ya te bloquean el celular. Así no procede un hijo de Dios. Alguien en algún momento le estaba trayendo a colación justamente de esta temática que estamos hablando. Y decía, no, yo no escucho eso.
Eso, los mensajes que Dios le trae para su salvación y su bendición, lo trata como eso. Eso para él es despreciable, pero eso es la palabra de Dios. Yo ya no escucho eso. Seguramente en los primeros mensajes, porque soy consciente que los escuchaba, le empezó a molestar lo que decía la palabra de Dios, porque se sentía aludido. Pero cuando el médico nos da un dictamen, lo hace es porque está buscando un mejoramiento de nuestra condición física y de salud. Si el médico te dice, mire, usted ya no puede comer determinado alimento porque está decayendo cada vez más su salud, no lo dice porque lo odio o porque lo deteste. Es que hay gente que lo toma todo personal por el mal lado. Nadie termina golpeándole con la silla a la cabeza al médico porque le dio el dictamen. Usted ya tiene que dejar de ingerir tal bebida o tal alimento o comida, porque la presión arterial, porque esto, porque lo otro, se va a morir, le dice el médico, y usted no se enoja con él ni le parte la cabeza con la silla. Pero Dios nos dice algo y nos enojamos con Dios y con el mensajero, con el criado de Dios. Ese término lo dejo allí en el aire porque vamos a hablar de eso. Porque hay gente que golpea a los criados de Dios, créame. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Luego lo vamos a ver, 2 enseñanzas más adelante o 3 enseñanzas más adelante seguramente, o una, dependiendo. Veremos cómo Dios habla de eso, de que hay gente que le gusta golpear a los criados de Dios, los criados o siervos de Dios. El hombre malvado endurece su rostro. No endurezca su rostro. Suavice su corazón. Pero el recto ordena sus pasos. Ordenemos los pasos. ¿Por qué no le hacemos caso a Dios? No lo entiendo. Proverbios 19:3. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego se irrita su corazón contra Dios. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego se irrita su corazón contra Dios. Esto es particularmente delicado. Cuando la Biblia dice que luego se irrita su corazón contra Dios, es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, verso 10. El malo vino para matar, robar, destruir. Matar, robar, destruir. Al final termina destruido, muerto espiritualmente, porque empezó haciendo algo inadecuado. Mata, muere, roba, muere y es destruido. Cuando el pasaje dice que la insensatez del hombre tuerce su camino, por la insensatez, por no haber sido sabio, empieza a desviarse del camino, empieza a robar, empieza a hacer lo que no debe hacer, pues la consecuencia es lógica. Termina en la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Su corazón se irrita contra Dios. Ya no le importa a Dios, lo único que le importa es él y los suyos. Nada más. ¿Cuál primero Dios? ¿Quién dijo? Eso no es así. A mí no me parece. No estamos en la ley y ahí buscamos 1000 justificaciones y es ahí donde empezamos a buscar los estudios que nos convienen y no los que Dios nos da. Y por eso es que algunos se van de la iglesia y empiezan a buscar las cosas que quieren oír porque tienen comezón de oír. Quieren que les digan lo que ellos quieren escuchar, no lo que Dios dice. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego se irrita su corazón contra el Señor. ¿Sabe por qué se irrita el corazón después contra Dios? ¿Por qué termina en eso? 1 Timoteo capítulo 6. A raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. El que codicia eso se va a extraviar de la fe. No hay ninguna consecuencia diferente. La codicia al dinero es el camino para extraviarse de la fe. La codicia al dinero irrefutablemente es el camino que hace que las personas se extravíen contra Dios. La insensatez del hombre es esa insensatez de no temer a Dios, tuerce su camino y luego se vuelve contra Dios, ya no le interesa. Terminan apartándose, terminan endureciéndose y terminan en más pecados. Créanme, ya no les importa lo que dice Dios frente a cualquier asunto, ya no les interesa, no les importa. Lo que terminan haciendo es contradiciendo a Dios, terminarán en mayores pecados. Terminarán perdiendo su alma porque ese es el final de la destrucción, muerte y destrucción.
Proverbios 16, 17. Proverbios 16, 17. Proverbios 16, 17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Su propia vida protege el que guarda su camino. Escuche. El camino de los rectos se aparta del mal. Apártate del mal. Camina rectamente en la justicia de Dios. Su vida protege el que guarda su camino. Guarda tu camino en el Señor, porque estás protegiendo tu vida y la de los tuyos. Es así. Bien, en Proverbios 21 habíamos hablado de la rapiña. ¿Sí? Es allí donde estábamos. Mire lo que dice el Salmo 62. Eso era como unos pasajes para darle sustento a lo que habíamos hablado de que no ser necio para que no... para corregir nuestros caminos y que no terminemos aborreciendo lo de Dios. Salmo 62, 10. Perdón. Salmo 62, versículo 10 dice, no confíen en la violencia ni en la rapiña se envanezcan. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Salmo 62, 10. No confíen en la violencia. ¿Sabe qué es violencia? No es solamente agarrar a otro a machetazos. Violencia literalmente significa la manera fiera, casi que instintivamente animal, de pasar por alto sobre los principios o derechos de otro. No es solamente violento el que golpea a otro, sino que el que también se dirige de una manera ofensiva a otro, y eso incluye a Dios. Nos podemos dirigir de una manera ofensiva a Dios. Cuando somos desagradecidos con lo que Dios nos ha dado, eso es una forma de violencia, porque no estamos recibiendo de buena manera lo que Dios nos ha dado. No reconocemos que de Él viene la salud, no reconocemos que de Él viene el trabajo, que de Él viene la empresa, que de Él viene absolutamente todo, el aire que respiramos, todo. Si Dios le diera solamente por correr este planeta Tierra unos grados de la posición del eje de la Tierra, créame, la vida en el planeta se acaba por completo, deja de existir, así de sencillo. Pues la misericordia y la gracia de Dios es que el planeta está ubicado exactamente en el lugar donde la vida se puede mantener, ni más ni menos. Si la Tierra estuviera más próxima al Sol, el calor del Sol la quemaría por completo y la vida sería completamente desastrosa. No existiría, mejor dicho, la vida en el planeta. Si estuviese un poquito más alejada del Sol, así de sencillo, también la vida se extinguiría. No podría existir. Y en la gracia y la misericordia de Dios que puso el planeta donde está, el Sol donde está. Ahora que el hombre haya traído destrucción a la tierra, por eso dice la Biblia que al final Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Porque efectivamente hay gente que destruye la tierra. Ok, cuando dice el pasaje no confíes en la violencia, está hablando de que cuando nosotros somos violentos con Dios y no hacemos lo que debemos hacer, estamos confiando en lo que nosotros hacemos, no en lo que Dios hace. Él prometió y Él dijo, pruébeme en esto a ver si yo abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde. Dios dice, no me saque del escenario, no me saque del escenario. Usted solamente a veces me quiere en el escenario en el que yo me encuentro dándole las bendiciones, pero usted me saca del escenario en la manera de cómo se obtienen. Usted solamente quiere que yo le dé la bendición, la economía, la provisión, el dinero, pero me saca de la ecuación cuando le digo, deme a mí lo que es mío. Eso es violencia. No confíe en eso, no confíe en que le va a ir bien dándole la espalda a Dios. Por eso en su momento dije, nunca serán sensatas las justificaciones que le dan la espalda a Dios. Nunca, no se justifique. Y luego dice, ni en la rapiña se envanezcan. ¿Qué es la rapiña? El robo. No piense que es testimonio de decir alcancé y logré esto robándole a Dios. Eso no será un logro. Dios lo va a disipar. Recuerden lo que hablamos de Ageo. Si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Si se aumentan las riquezas, ¿por qué se aumentan? Porque Dios nos va a bendecir. Pero deja muy claro que debemos haber desistido de amar el dinero y no debemos poner el corazón en el dinero. Porque hay gente que es avara y el avaro se apega a lo poco y con mucha más razón a lo mucho.
Y el que es fiel en lo muy infiel, en lo muy poco, también lo será por lo más. Pero se da el caso en el que algunas personas tal vez fueron fieles en lo poco, pero nunca renunciaron al amor al dinero. Siempre fueron ambiciosos por el dinero. Y cuando se le aumente las riquezas, porque Dios efectivamente vio que fue fiel en lo muy poco y le va a aumentar, con lo poquito que ha empezado a recibir y él cree que es mucho, empieza a poner el corazón en ello. No se envanezca en la rapiña. No confíe en la violencia, en lo malo, en lo que es contrario al orden de Dios. No confíe en eso, no ponga el corazón en el dinero, nunca lo ponga, aunque ya Dios le dé lo que usted considera mucho. Hay muchos que piensan que ya Dios les ha dado mucho, no tienen ni idea de lo que es mucho para Dios. No tienen ni idea. Para nosotros mucho es, qué sé yo, como decía un comercial por ahí hace años, no tener casa propia, que tener casa propia no es riqueza, pero no tenerla sí que es pobreza. Y algunos piensan que, no, riqueza ya es tener mi casita propia, mi carrito propio. Y eso no es riqueza, eso no es riqueza, eso no es riqueza, eso no es riqueza. La gente no tiene ni idea de lo que es verdadera riqueza para Dios. La Biblia dice que sobreabundemos para toda buena obra. Si uno entendiera esas dimensiones, lo que significa toda buena obra, abundar para toda buena obra. La buena obra no se hace con una persona, ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, que usualmente son nuestros familiares. Las buenas obras de las que el mundo necesita de nosotros está por montones. Pobres existen por millares y ellos están esperando buenas obras. ¿Usted sabe cuánto se necesita para alimentar en promedio 10 o 15 mil personas, que fue lo que Jesús hizo con la multiplicación de los panes? Se necesita mucho, mucho. Y Dios nos quiere dar eso, no para ayudarle solo, ay, yo le voy a ayudar a mis hijos. Qué buena obra, pues. Voy a ayudar a mi mamita y a mi papito. Qué buena obra, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero Dios dice para que abundemos para toda buena obra. Dios no quiere que solamente usted piense en lo suyo, no sea egoísta. Hay que pensar en los demás y no solamente dándole un alimento. Hay que generar empresas que cuestan millones, millones, para darle buenos empleos, para no tener a la gente esclavizada con turnos de 12 horas o 8 horas que son inhumanos. La revolución que Dios quiere hacer, por lo menos en esta visión de Confraternidad Cristiana de Filadelfia, tiene que ver con eso. Abrir empresas donde lo que dicte la regla de la empresa no sea la avaricia y el hambre por la plata, porque así no se sacia y así no vienen las riquezas. Eso hay que enseñar a los empresarios ladrones que la dignidad humana es primero, que un ser humano no puede estar 12 horas metido en una empresa que no tenga tiempo ni para ver ni para disfrutar su familia. Eso no está bien, no es correcto. Sí, porque esos empresarios cristianos evangélicos que son ladrones y explotadores no se van a ir al cielo. Tienen que leerse Santiago capítulo 5. Aullad ricos, así les dice, aúllen por ladrones, por explotadores. Los hombres de Dios no piensan así, piensan en la dignidad de un hombre, en la dignidad de un ser, que debe tener tiempo para su familia, pero también para servir a Dios, para prepararse y para estudiar, para ser mejor. Las empresas que vamos a fundar tienen que ver justamente con esta filosofía divina y de Dios de verdadera riqueza, de ser ricos para con Dios, con jornadas laborales. En algunos países en Europa la jornada laboral la han reducido a 4 horas y a 6 horas. Lo que llaman el progresismo. Ellos, no con esa filosofía, y no me estoy refiriendo a esa filosofía burda y ordinaria que se quiere implantar, disfrazándolo de progresismo a un comunismo y un socialismo barato, politiquero y ladrón igual de corrupto a los otros sistemas que existen a nivel político en el mundo, llamado supuestamente democracia, que es una falacia, eso no es verdad. Ahí no gobierna el pueblo. El pueblo es el tonto usado para que gobiernen los sagaces ladrones que saben cómo explotar la ignorancia de sus lacayos. Una empresa donde una persona pueda estar 6 horas dignamente trabajando con un salario de honra, no con el que establece el gobierno, de miseria,
porque a nosotros no nos tiene que dictar las normas que seguimos para vivir el gobierno. No, algo que sea de honra y de bendición. Porque hay gente que piensa mal que a una empleada del servicio se le pague todo lo de ley. Piensan que está mal y que tienen que robarle y pagándole por ahí lo que quieren. Y si les pagan todo, el mínimo con todo lo de ley, piensan que está bien, porque no es que es una persona de inferior calidad. ¿Quién dijo que es una persona de inferior calidad? Hay evangélicos que piensan así, son soberbios, prepotentes, altivos, y por eso Dios nunca los va a bendecir. Ahí sí los maldice y con toda maldición, para que se vayan al infierno por injustos, por injustos. Eso dice la Biblia. Manda a los ricos de este mundo que no sean altivos ni ponga la esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en Dios que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Las cosas que Dios nos da en abundancia es para disfrutarlas. Y nosotros no podemos ser los explotadores que tengan peones, casi al estilo máquinas, para que nos produzcan y nos produzcan para volvernos ricos nosotros, nuestra empresa. Y les pagamos sueldos de miseria, como algunos evangélicos que se consiguen pasantes o practicantes y los explotan hasta que nomás les dan muchísimo trabajo y les pagan lo mínimo, porque como no se han graduado es para que adquieran experiencia, no sea miserable. Páguele lo que le debe pagar generosamente. Un cristiano tiene que ser generoso, tiene que ser generoso. Es que los negocios son negocios y no están con el corazón, el corazón se deja afuera del negocio. Por eso es que su Dios es el dinero, porque le sirven al dinero, y no es así. A una persona se le debe conceder un tiempo laboral justo, que tenga tiempo suficiente para estudiar, para prepararse, para servir a Dios, porque todos debemos servir a Dios, pero también para ser mejor en su carrera, para progresar, para tener una mejor posición más adelante en su trabajo, para desarrollar bien su labor, bien, no a lo mediocre ni a lo miserable, bien, ser especialista. Una especialización vale, un PhD vale, un doctorado vale muchísimo dinero, y hay gente que no tiene acceso a eso. Tiene que darlo. La universidad que debe tener la iglesia no debe ser igual que las del mundo, donde nadie tenga acceso, pues que valga lo mismo que todo lado. No. ¿Y es que acaso esas instituciones no se montan con los diezmos y las ofrendas de la gente? Así tiene que ser. Y pues la gente que está diezmando y ofrendando tiene derecho a tener unos accesos únicos y excepcionales, porque es con el dinero de ellos, con el que honraron a Dios, que se levantaron esos estamentos. Entonces, ¿por qué cobrarles un semestre de 10 millones de pesos? Si es que acaso es que esas universidades fueron posibles por el dinero que dio la gente, ¿por qué vas a explotarle ahora otra vez a la gente? Ladrones. Eso no es así. Igual que los mundanos solamente están buscando dinero, por eso Dios no les puede dar, porque no entienden cómo Dios puede producir riquezas. Había un hombre lastimosamente pervertido por allá en África, que enseñó cómo mucha gente podía traerle mucho dinero a ese ministerio, mucho. Y créame, Dios lo hace. Dios trae las riquezas de las naciones a la gente que quiere hacer las cosas de manera adecuada y correcta, y en eso sí doy fe que Él hacía lo correcto, porque ayudaba a la gente necesitada. Le regalaba becas enteras para estudiar sus carreras, le daba carros, le daba de todo, porque con tanto dinero, y fue considerado uno de los hombres, ya murió, uno de los hombres más ricos de África. Pero bueno, tenía una vida oculta, pecaminosa, de la que no quiso renunciar, y bueno, y fue cortado definitivamente. No solamente por eso, sino por la idolatría que estaba trayendo el pueblo y por la blasfemia que estaba trayendo por la doctrina que enseñaba. Porque muchos hay, para muchos era el santo de Dios, y me refiero a ese personaje de T.B. Joshua. Pero tenía muchísimos errores doctrinales, muchísimos, fuera de contexto bíblico, muchísimos. Supuesto profeta que no lo era, y demás. Pero un instituto, una institución de enseñanza que es verdaderamente justo delante de Dios, créanme, va a recibir mucha bendición cuando tenga enseñanza de calidad de las mejores instituciones en educación, reconocida, con los mejores profesores, los mejores docentes, que puedan ser auspiciados con los dineros que se recaudan con diezmos y ofrendas. Para eso es, porque hay iglesias que reciben miles de millones
y no son capaces de retribuir absolutamente nada al pueblo, son ladrones y solamente quieren tapar ellos. Y hay que darle educación a la gente con acceso, que tenga esas facilidades. Pero nadie más puede tener acceso a eso, sino aquellos que han diezmado y ofrendado. Porque del dinero con el que ellos honraron a Dios es que se hizo lo demás. Los demás si quieren venir porque claro, cualquiera le va a convenir tener una educación al mejor nivel como las mejores universidades del mundo, a precios ridículos, pues cualquiera se vendría para acá. No, cualquier mundano que quiera venir a prepararse en esta universidad es bien recibido, bien pueda, pero pague sus 20 millones de semestre. ¿Sí o no? Porque él nunca diezmó, nunca ofrendó. Entonces, ¿qué? Le vamos a dar gratis, pues. Así no son las cosas. Pero la gente que sí honró a Dios, créame, va a tener derecho a absolutamente todo. Porque ellos creyeron y honraron a Dios. Los supermercados que tenga la iglesia va a tener descuentos especiales para la gente que honra a Dios. Para la gente que honra a Dios. Bueno, esa es la idea y esa es la visión. Aquí me abrí un poquito de espacio para enseñarle y mostrarle hacia dónde Dios quiere llevar la visión, y por eso Dios quiere prosperar esta visión. El único que quiere detenerla es el diablo. No se preste como instrumento. No se, dice, se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. No se envanezcan la rapiña. Voy a terminar ya por causa del tiempo, no alcancé a compartir lo que anhelaba. Y vamos a hablar justamente eso de la rapiña. ¿Qué es la rapiña? Dice que no se envanezcan en ella, es justamente lo robado. Miren lo que dice Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Isaías capítulo 59, verso 4. Isaías capítulo 59, versículo 4 dice: no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides. Aquí el áspide es una serpiente. Incuban huevos de serpientes y tejen telas de araña. El que coma de sus huevos morirá, y si lo rompen saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Y obra de rapiña está en sus manos. Por eso dice que su ropa no servirán para vestirse, ni sus obras serán de bendición. Dice, sus telas no serán para vestirse, ni de sus obras serán cubiertos, porque son obras de iniquidad. Obra de rapiña está en sus manos. ¿Con qué construyeron todo lo que alcanzaron a tener? Dice, con la rapiña. ¿Qué es la rapiña? Lo robado, lo que no les pertenecía, lo que tomaron de Dios, que era de Dios. Dice, sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Verso 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, y escuche, ni hay justicia en sus caminos, ni hay justicia. Era necesario cumplir toda justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Nadie que por ellas camine conocerá la paz. La palabra paz tiene un concepto muy amplio, no solamente una tranquilidad, un sosiego. La palabra shalom tiene que ver con una bendición completa en todos los ámbitos. Nadie que por ellas camine conocerá la paz. Versículo 10, hago un salto al verso 10. Palpamos la pared. Verso 9. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos a pura oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos, tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Estamos en lugares oscuros como están los muertos. Esto es lo grave, hermano. Voy a dejar hasta aquí por causa del tiempo, pero aquí habla de una condición espiritual. Dice, al final terminaron por no seguir el camino de justicia, y porque lo que tenían en sus manos era rapiña,
era robo. Dice la Biblia que terminaban en una condición espiritual. Por eso se alejó de nosotros la justicia. Dice la Biblia, busquen el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios. Busque la justicia de Dios. Busque la justicia de Dios. Y dice, y se alejó la justicia de Dios. No nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, porque era una fugaz ilusión, ¿se acuerda? Fugaz ilusión, no era esperanza. Esperanza es estar confiado en que Dios hará un porvenir bienaventurado. Esperamos luz y aquí tinieblas. Ese es el problema de la ilusión. El diablo les engaña. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Esperamos luz y aquí tinieblas. Esperamos resplandores y andamos a plena oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, sin saber qué es. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. Así le pasó a Sansón. ¿De qué sirve que esté la luz allí si ya no tienen ojos para ver? No la verán. Dios les está hablando la verdad, pero ya no tienen ojos para verla. Antes, cuando eran humildes, lloraban porque le daban gracia a Dios por conocer la verdad. Ahora su corazón está endurecido. Aunque la luz esté allí, ya no la ven. Ya no la ven. No tienen el corazón humilde para decir, Señor, perdona mi soberbia, perdona mi robo, mi rapiña. Señor, perdóname, Dios mío, ayúdame a ser fiel de lo que tú me des. Ya no tienen ojos para ver. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Estamos en lugares oscuros como están los muertos. Era mediodía, pero estaban en una oscuridad espiritual tan terrible. Robar, matar y destruir. Para eso vino el diablo. Robar, matar y destruir. Pero ¿por qué admitir eso si Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? Vida y vida en abundancia. La palabra es vida, el mandamiento es vida, la enseñanza es luz. Para que tengamos vida y vida en abundancia. No le dé la espalda a Jesús. No le dé la espalda a Dios. Porque el que codicia el dinero se extraviará de la fe y será atormentado con muchos dolores. Pero quien me escuche vivirá tranquilo, estará confiado, sin temor del mal, dice el Señor en Proverbios 1:33. Confía en Dios. Haz lo correcto. Haz lo recto. No se endurezca tu rostro. Sino que se abra tu corazón al temor de Dios. Que el Señor te bendiga con ese favor y esa bendición de tener un corazón humilde y sano para recibir la palabra y que esta palabra dé fruto en tu vida para tu bien, para tu bienestar, para tu felicidad y tu prosperidad. En el nombre de Jesús. Bendiciones.